o por un daño neuromuscular. Entonces, músculos que van perdiendo masa muscular precisamente por desuso, por falla de tus interconexiones. Eso es algo que estaba, un músculo que estaba normal y que se pierde con el tiempo. La hipotrofia es cuando el músculo era normal, pero se vino disminuyendo, más bien, el músculo no era normal, vino ya desde un principio, no se fue desarrollando. El ejemplo que ponemos casi siempre es la hipotrofia. En un niño que nace con un dañito en su cerebro, un daño motor, y entonces, por ejemplo, parálisis cerebral infantil, y entonces hace que el niño crece normal, pero una extremidad fue creciendo un poquito de menos tamaño que la otra. Esa es una hipotrofia. La hipertrofia, generalmente con aumento de la fuerza muscular, tiene que ver con el exceso de función, el exceso de uso. O las gentes que hacen fisicoculturismo, o por ejemplo, algo más médico, la persona que desde el pequeño usó muletas y que desarrolla una espalda amplia, o que mueve una silla de ruedas y que desarrolla una espalda amplia y que puede, además de todo, tener aumento de la fuerza y unos brazos muy fuertes, porque carga todo su cuerpo sobre las muletas que sostiene con los brazos o las manos. Por último, la distrofia, que también por lo regular es un aumento en la masa muscular patológico y sin aumento, al contrario, disminución de la fuerza por ese daño en el trofismo muscular, que seguramente es patológico, como en las distrofias, en enfermedades genéticas, la distrofia de Duchenne o la distrofia de Becker, hay otra distrofia en cinturas, etcétera. Bueno, entonces por eso es importante ver la masa muscular. Si ahorita todos ustedes me hacen favor de poner sobre su mesa la mano izquierda y vean esta zona, la zona del nacimiento del dedo gordo aquí, esa zona tiene aquí un músculo que cuando se dejan de utilizar, como en este caso, en una esclerosis lateral amiotrófica, se va perdiendo la masa muscular. Esa es una atrofia segmentaria que también podemos ver frecuentemente en pacientes con problemas degenerativos. Es importante, para poder evaluar la masa muscular, que nosotros sepamos, bueno, pues por lo menos que el paciente esté en un short o que el paciente se ponga una bata para poder evaluarlo, porque un paciente así en las características me hace pensar en una anatomía, en una estructura muscular diferente, ¿no? Como vemos en este paciente. El movimiento de una persona tiene que ver con la fuerza, precisamente. Vamos a buscar simetría y patrón en movimiento. Entonces, la simetría quiere decir, siempre voy a estar comparando la movilidad del hemicuerpo derecho con la movilidad del hemicuerpo izquierdo. Y hay patrones de movimiento, por ejemplo, este patrón en que el niño tiene una enfermedad muscular generalizada, una distrofia, y va levantándose, apoyándose sobre su propio cuerpo hasta llegar a incorporarse totalmente. Es un patrón que se llama patrón de Gowers y lo vemos en las personas o los niños que tienen distrofia. A ver. Arrímate en eso, arrímate en eso. ¿Esto qué significa? Significa una disminución de la fuerza en forma global y que requiere forzos. No tiene la suficiente fuerza para dar el levantón como los niños, sino que tiene que irse apoyando sobre sí mismo. Bien, la escala de fuerza muscular, esa la van a ver ustedes en cualquier hospital del mundo. En donde vayan, Europa, Alemania, Estados Unidos, donde quieran. Esta es una escala de fuerza que es internacional y que la usamos precisamente para evaluar y dar una calificación, que lo normal pues es 5, aquí está fuerza normal, 5, 5, 5, 5, en las 4 extremidades. Ahora, vamos a ver la diferencia entre ellas. Primero, ninguna contracción. Vamos a ir viéndolos y con cuándo es cada uno de ellos. Mueva su mano
Mueva su mano. Nada de movimiento. No hay contractura. No hay ni una sola contracción muscular, nada de contracción. El número 1 es una contracción mínima. Le pongo 1 de calificación. Mueva su mano. Mueva su mano. Muy bien. Contractura mínima. Solo le alcanza la fuerza para hacer una contractura mínima. Es 1 de calificación. 2, cuando la mueve, ya, pero sin vencer la gravedad. Se arrastra nada más. Mueva su mano. Mueva su mano. Desplazamiento. El número 3 logra vencer la gravedad solamente. Mueva su mano. Logra vencer la gravedad. Número 4, ahora logra vencer la gravedad, si está bien, pero además ya hay cierta resistencia. Mueva su mano. Logra vencer resistencia. Todavía sin ser normal. Apriéteme fuerte hacia arriba. Fuerte, fuerte. Fuerza normal. Ya que tengo yo esta escala de fuerza, vamos a dividirla para fines prácticos y de nomenclatura en 3 grupos. El primer grupo son aquellos pacientes que no tienen absolutamente nada de contracción ni de fuerza y les voy a poner 0 de calificación. Aquellos pacientes que tengan cierta movilidad, 1, 2, 3 o 4, van a tener, ese va a ser otro grupo y van a tener un grupo diferente en cuanto a la nomenclatura que vamos a ver ahorita. Y por último, los pacientes que tienen fuerza normal, como sería en este ejemplo. Voy a hacer entonces aquí la diferenciación. La terminación plegia significa pérdida total de la fuerza, mientras que la terminación paresia significa pérdida parcial. Entonces, de acuerdo al sitio, a las extremidades afectadas, puedo tener mono, hemi, para, di o cuadri. Y ahí vamos a ver cómo podríamos poner en el expediente clínico nuestra nomenclatura, lo correcto para ponerlo. Por ejemplo, este paciente que tuvo un accidente y se atoró su brazo en los rodillos de una lavadora mecánica, lo que sucedió es que cuando llegó al hospital, llegó con una monoparesia superior derecha 3 de 5. Entonces tengo que decir todo. Mono es 1, monoparesia. Si digo paresia, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 o puede ser 4 de calificación. Por eso es que tengo que decirlo. Monoparesia superior derecha 3 de 5. Y ya, eso es lo que vamos a poner. Diferente que si, por ejemplo, ese paciente evolucionó mal y terminó por perder la fuerza del brazo, de manera que quedó con una monoplegia superior derecha. Evidentemente, cuando es plegia, ya no tengo que decir 0, porque plegia, la única posibilidad es 0. Paresia no, paresia puede ser 1, 2, 3, 4. Bien. Luego, este paciente que tiene un tumor frontal izquierdo, que ha venido creciendo, ahora lo encontramos con una hemiparesia derecha 2 de 5. O 1 de 5, o 3 de 5, o 4 de 5. O el paciente que tuvo un infarto cerebral frontal derecho quedó con hemiplegia izquierda. Entonces, acuérdense, en 0 no decimos 0 de qué, sino simplemente hemiplegia. Ni siquiera decimos 0, hemiplegia. Bien. Siempre que son extremidades inferiores será para.
Entonces, un paciente, un joven, tuvo un accidente de moto y quedó con paraparesia 4 de 5. Siempre que es para es abajo, no tengo que decir inferior. Siempre que es para es inferior, paresia puede ser 1, 2, 3, 4, ahí está 4. Paraparesia 4 de 5. ¿Sí? O una sección medular en la parte baja de la médula espinal deja al paciente parapléjico. Y ya no tiene nada de movilidad, es 0. Siempre que termine plegia, va a ser 0. Cuando son extremidades superiores, como el caso del paciente que tiene un tumor cervical que está creciendo, entonces tengo una diparesia, 1 de 5. Siempre que es 10 arriba, nada más por eso tengo que decir el número si es que es paresia, o si es plegia, pues nada más decir el paciente quedó dipléjico, y ya. Esa es la nomenclatura. Por último, el paciente puede tener una cuadriparesia, 2 de 5, 3 de 5, 1 de 5, etcétera, o puede tener cambios. Por ejemplo, el paciente está cuadriparético, es el paciente con un Guillain-Barré, está cuadriparético y tiene 3 de 5 en extremidades inferiores, 2 de 5 en la extremidad superior derecha, 1 de 5 en la superior izquierda. O sea, puedo hacerlo separado de acuerdo al número o la calificación que voy teniendo. Y por último, la cuadriplegia, siempre va a ser 0 todo, como el paciente es una persona que decía un artista que decía en la película de Superman hace muchos años, se cae el caballo, tiene una sección medular y queda cuadripléjico, siempre va a ser 0. Podemos tener parálisis aisladas de grupos musculares, trastornos no paralíticos del movimiento y parálisis histéricas, o sea, por shock, y podemos tener muchas combinaciones por parálisis que no van a demostrar un daño motor. Vean esta paciente que tiene parálisis facial central, que es central porque es contralateral, y hemiplegia derecha. Sin embargo, lo más importante, vamos a decir, si tiene parálisis de la cara y de mi cuerpo, entonces diríamos una parálisis, una paresia facio o plegia facio-corporal derecha. Fíjense bien. A ver, levante sus manitas, por favor. La otra es la flojita. Enséñeme los dientes. Así. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? María Antonia Quijas. Perfecto. La maniobra de Barré consiste en pedirle al paciente que ponga sus manos al frente con los ojos cerrados por lo menos 10 segundos. Y lo que vamos a notar, si hay una paresia, o sea, una disminución de la fuerza, entonces lo que vamos a notar es que la mano parética empieza a disminuir. Y ahí se van a acordar del primer día de clases, cuando hicimos nuestro comparativo de dos pacientes que tenían hemiparesia izquierda, 4 de 5, como ella. No se mueva y no abra los ojos. Ahora ya sabemos por qué es 4 de 5. Aguanten un poquito más. Muy bien, ya puede abrir sus ojos. ¿Okay? Y también se van a acordar de esta chiquitina. ¿La noche? En agua. Y ahora sé que tiene una hemiparesia derecha. Probablemente también sea 4 de 5. Igual 3 en la mano, en la extremidad superior, pero bueno, al final de cuentas eso es lo que nosotros podemos ver y analizar precisamente qué es lo que pasa con la fuerza.
Comparamos siempre la movilidad del lado derecho con la del lado izquierdo, ejerciendo fuerzas contrarias y resistencia para valorar la parte normal de la fuerza. Igual que suba su rodilla fuerte contra mi mano, lo comparo con el otro, jáleme por favor, empújeme, ¿sí? Suba su rodilla, píseme fuertemente, jale sus piecitos para arriba y vamos comparando la fuerza derecho-izquierdo. ¿Bien? La fuerza no termina ahí, la fuerza sigue, seguimos estudiando fuerza y necesitamos fuerza forzosamente para la marcha. Así es de que la marcha es otro aspecto que exploramos en este momento de la fuerza. Si le pido a un paciente que se eche 3 brinquitos en un pie y 3 brinquitos en otro pie, entonces puedo evaluar la resistencia o la fuerza de cada uno de los miembros inferiores. Ahora, esto es, pues, es posible en niños o jóvenes, pero en viejitos, pues no lo pidan, es un poco complicado. El pedirle al paciente que camine de puntas me muestra la fortaleza de la parte posterior de la pierna, mientras que el caminar de talones puedo ver la musculatura y la fuerza de los músculos de la cara anterior de la pierna. Igual, hay pacientes que si tienen disminución de la fuerza, se nota la menor intensidad de la contractura muscular y evidentemente no van a poder hacer la marcha simétricamente. Bien, aparecen entonces en la exploración de la marcha 2 marchas que me van a dar pie a entrar a 2 síndromes muy importantes en neurología, que van a ser el síndrome piramidal y el síndrome extrapiramidal. En el síndrome piramidal incluso hablaremos del síndrome de neurona motora. Bien, tengo 2 pacientes que van llegando a consulta y pásale señor, viene a consulta y el paciente veo que trae su brazo así permanentemente y la pierna está tan tiesa que no puede caminar bien, tiene que hacer esto, tiene que abrir la pierna, una marcha hemipléjica así se llama, o marcha ensegador o helicópoda, pero bueno. Entonces aparece en mi mente la palabra tieso, está tieso. El brazo está tieso, la piel está tiesa. Este otro paciente lo que tiene es que igual cuando le digo que entre, entra, pero va arrastrando los pies y pegadito los pasos, no flexiona las piernas y los brazos no los puede mover, los lleva pegado, no me veo, pegado, los lleva pegado al cuerpo. Entonces, por acá. Ok, entonces los lleva pegados y va caminando con, pues, tieso también. Entonces, aquí aparece la palabra tieso. Entonces, esto es importante porque de hoy en adelante, cada vez que ustedes vean pacientes que tienen eso y que están tiesos, es un abordaje clínico. La palabra tieso pues, se ve media fea y yo no me imagino poner una palabra así en el expediente. Cuando el paciente llegó tieso, pues bueno, estaba complicado. Como es una palabra un poquito fuerte y que no como quiera se utiliza, porque va a ser además un poco complicado el ponerla, ¿no? Vamos a ser severamente criticados por la comunidad. Pues sí, pues imagínense que ponemos la palabra tieso, pues es bastante fuerte. Entonces, hace unos años, pues se reunieron un grupo de expertos para analizar cómo podíamos hacer que cambiara la palabra tieso y que la analizaran bien de qué se trataba. Este grupo de expertos, encabezados, bueno, ahorita van a ver por quién, pero bueno, se reunieron y ustedes, bueno, estaban muy chicos, o sus papás estaban muy chicos y no se acuerdan, pero había una parte del programa de Plaza de Sésamo en donde analizaban las palabras y en este caso analizaban la palabra tieso. Y entonces, bueno, obviamente, como era una situación médica, necesitaron ser comandados por un experto. Entonces se reunió coordinando todos ellos la doctora Stephanie Neurovia, que
nos acompaña esta mañana. Ella, pues ahorita tiene su cubrebocas porque tiene, por eso de la pandemia, pero ella coordinó esa reunión para analizar la palabra tieso, ¿verdad? Ok, ella no habla español, nada más habla Spanglish, por eso es que y está un poco agripada, entonces no va a hablar ahorita, pero está muy interesada precisamente en que ustedes conozcan cuál fue la determinación, exactamente, cuál fue la determinación de analizar la palabra tieso, ¿de acuerdo? Ok, bueno, si quieres, siéntate en tu lugar, ahí vamos. Y entonces ella, coordinando el grupo de estudio, cambió la palabra tieso por rigidez y espasticidad. Entonces, esas palabras son un poquito más correctas, pero cuando ustedes ven un paciente tieso, obviamente no en el anfiteatro, sino en el paciente que llega al consultorio o en el hospital, analicen eso y vamos a recordar estas dos palabras, porque vamos a aprender entonces. La rigidez se caracteriza por un signo que se llama signo de rueda dentada, es decir, vamos a tener como engranes en las articulaciones y esos engranes son precisamente por la rigidez. Ese signo de rigidez junto con la bradiquinesia, bradi, lento, quinesia, movimiento, y el tercer dato clínico, el temblor. Esos tres me hablan de un síndrome parkinsónico o un síndrome extrapiramidal. La principal afección se encuentra a nivel de los ganglios basales, donde no trabaja un neurotransmisor inhibitorio que compensa el movimiento, que es la dopamina. Entonces, aunque la dopamina se produce en la sustancia negra del mesencéfalo, sube a trabajar a los ganglios basales. La disminución del trabajo dopaminérgico a este nivel produce el síndrome extrapiramidal, principalmente la rigidez, mucho más importante que el temblor, y la bradiquinesia, que se mueve menos, que es el caso del paciente parkinsónico, como vemos aquí. Por supuesto, la enfermedad de Parkinson es la causa más común del síndrome extrapiramidal. Por otro lado, el síndrome piramidal, que es afección de neurona motora, se afecta el lóbulo frontal contralateral. Ven ustedes esta lesión muy posterior, pero el lóbulo frontal, recuerden que viene desde aquí atrás hacia adelante, viene así, todo el lóbulo frontal. Entonces, en la parte motora del lóbulo frontal, que es la parte posterior, porque aquí adelante es prefrontal y después atrás motora. Se afecta la neurona motora, entonces ahí aparece la espasticidad, que es el otro dato clínico del análisis para cambiar la palabra tieso. La espasticidad se caracteriza por el signo de navaja de muelle. ¿Cómo es ese signo? Bueno, el brazo, imagínense ustedes una navaja de estas, una navaja Vitorinos, en donde está duro, van a sacar la primera hoja, está duro así, y de repente, ya se las jala. Y ya queda atoradita, queda como dura, tiesa, pero al cerrarla otra vez está dura, pero de repente la jala y se mete. Ese signo que semeja una navaja de muelle, es lo que vamos a encontrar cuando nosotros tratemos de abrir la extremidad. Primero está duro y después me lo avienta. Pues para cerrarlo, está duro y luego me lo jala. Entonces, ese signo es un signo de espasticidad y es de neurona motora superior, que se suma a la disminución de la fuerza, por supuesto, es una hemiplegia, hemiparesia, tiene aumento del tono muscular, hipertonía, tiene aumento de los reflejos de estiramiento muscular, que vamos a ver, o sea, tiene hiperreflexia, y aparece acá ya nuestro reflejo de Babinski, que veremos en un momento. Bien, entonces ese es nuestro síndrome de neurona motora superior. Y entonces haciendo acá un dibujito, vamos a ver, acá está la lesión frontal izquierda de este paciente, baja por las neuronas, a nivel del bulbo raquídeo, se cruza al lado contrario. Bien, entonces es mi neurona motora superior. Ahora, la neurona motora inferior ya viene una vez hecho este cambio a toda la médula espinal e irá
precisamente a las extremidades y al hemicuerpo contralateral. Entonces ya tengo neurona motora superior en rojo, neurona motora inferior en azul. Bien, entonces ya vimos hace un momentito lo que era el síndrome de neurona motora superior. La lesión, ahí está la lesión, donde está mi señalador. La lesión frontal izquierda me va a dar daño contralateral. Neurona motora superior. ¿Qué tengo? Disminución de la fuerza contralateral. Espasticidad con navaja de muelle. Hipertonía, hiperreflexia y Babinski. La patología neurológica más frecuente que me da este síndrome es la enfermedad vascular cerebral. Ahora, pero ¿y si la lesión está en la neurona motora inferior? O sea, ya en cualquier parte de la médula espinal, ya la pérdida de la fuerza ya no es contralateral. Ahora será la disminución de la fuerza ipsilateral. Y tengo hipotonía, hiporreflexia o arreflexia, y evidentemente, pues se presenta más en lesiones de la médula espinal. Entonces, esta hipertonía contra la hipotonía, por supuesto, se ve en momentos a lo mejor ya más avanzados del deterioro. En principio, si la lesión es muy grande, pues no puedo tener todavía la espasticidad. Bien, complementamos nuestra exploración de la fuerza con los reflejos de estiramiento muscular, para lo cual utilizamos nuestro martillito de reflejos, percutimos en un tendón o ligamentos y lo que vamos a obtener es un movimiento, respuesta muscular. Entonces, el estiramiento muscular activa en cada músculo el llamado uso muscular, que es como un sensor de movimiento. Entonces, una vez que percutimos, se estira y se estimula el uso muscular que manda un primer impulso eléctrico a las raíces posteriores de la médula espinal, pasando a las astas anteriores y ejerciendo un reflejo en dos grupos de neuronas motoras, unas de ellas que van a activar el resto de las fibras musculares para la contractura muscular que ejercerá un movimiento en la extremidad. Y el otro reflejo motor también es inhibidor porque se llega y apaga el movimiento del uso muscular para que deje de estarse moviendo. Mucho de esto puede tener cierta coordinación con cerebelo y por eso vamos a ver algunos reflejos péndulos. El paciente puede no tener nada de reflejo, sea refléctico, o puede tener hiporreflexia, le pongo una cruz, normoreflexia 2, hiperreflexia 3 y el grado máximo de hiperreflexia 4. Y por eso exploramos, por ejemplo, el bicipital, el tricipital aquí atrás, ¿sí? En la extremidad superior, también el cubital y el radial en la muñeca, y ahí vamos a obtener la respuesta motora, la respuesta del movimiento. Ahorita vamos a ver unos videos. Aparecen aquí dos reflejos que también son focalizadores, Hoffman y Tromner. En el Hoffman yo le percuto sobre el dedo del paciente en la parte de arriba y lo anormal es que estos dedos los cierre, que haga este movimiento. El Tromner, al revés, le pego de abajo arriba al dedo y es el mismo movimiento de cerrar los dedos. Entonces esos son Hoffman y Tromner que vamos a ver ahorita. Durante la maniobra, este test es positivo cuando el paciente realiza una flexión de la articulación interfalángica del pulgar. Hoffman. Y Tromner, al revés, pego abajo y vean la respuesta motora. Tromner. Hoffman y Tromner significa daño frontal contralateral. O sea que si tengo Hoffman y Tromner del lado izquierdo, el daño frontal será derecho. O el daño será del lado derecho, la región frontal. En la extremidad inferior, si percuto arriba será el rotuliano, si percuto aquí abajo será el patelar. Igual cuando el paciente está en cama, pues es la forma de explorarlo, el Babinski, perdón, el aquileo, reflejo aquileo, en el talón de Aquiles, y así es como se explora. Siempre va a ser comparativo derecho-izquierdo. Apriete sus manos así, eso, fuerte las manos, apriételas, eso es, muy bien.
Cuando le pedimos que apriete las manos es para que concentre su fuerza en las manos y el reflejo salga un poco más natural. Y vean lo que les decía de los reflejos péndulos. No se frena. Si yo hago una pequeña flexión un poquito forzada del pie, puedo tener un sacudimiento, o sea, lo que se llama clonus. El clonus es el grado máximo de hiperreflexia. Vean, dura muy poquito el clonus, véanlo. El blanco, sí. El blanco, sí. Entonces el clonus es el grado máximo de hiperreflexia. Este paciente tiene una esclerosis múltiple, tiene mucho daño bilateral y tiene hiperreflexia generalizada. Es para que vean lo comparativo del bicipital contra el otro lado, tricipital, aunque este es un video en Alemania, realmente no importa mucho lo que dice, pero fíjense cómo donde percuten, en cualquier parte que va percutiendo hay Also auf der rechten Seite gut auslösbar, mittellebhaft, keine Steigerung der Reflexe nachweisbar. Auf der linken Seite deutlich vermehrt, auch mit einer Verbreitung der reflexogenen Zone. Trizepsreflex sehr lebhaft. Auf der rechten Seite auch lebhaft, aber nicht ganz so lebhaft. Locker liegen lassen, ganz entspannen. Deutlich gesteigert auslösbar mit einer Verbreitung der Reflexauslösezone, also krankhaft gesteigert. Auf der linken Seite auch sehr lebhaft, aber keine eindeutige Verbreitung der Reflexauslösezone, also nicht krankhaft. Los músculos abdominales también tienen reflejos, los reflejos superiores, medios e inferiores, con un objeto romo. Al estimular la sensibilidad, Hier nicht auslösbar auf beiden Seiten. también debe de ser simétrica, por eso lo comparamos derecho e izquierdo. Bueno, vamos a terminar hoy con el análisis del reflejo patológico, que puede ser el más importante en la historia. En ese hospital, en el Hospital de la Salpêtrière, Joseph Babinski, que lo ven aquí, el discípulo de Charcot, de los más importantes, describe el reflejo que después lleva su nombre. Ese es el Hospital de Salpêtrière. Y ahí, precisamente, en una reunión académica, presenta la descripción original del reflejo de Babinski, o signo de Babinski, que es suma a la neurona motora superior. Son fotos originales de la presentación de él, pero posiblemente son muy viejitas. Y vean, la respuesta plantar es de tres tipos. La normal es la respuesta flexora. Luego la patológica es la respuesta extensora, que se abren como en abanico. Y la respuesta indiferente, cuando hay problemas de sensibilidad. Para que no se les olvide, seguramente ustedes conocen el ángel de la independencia, que no saben ustedes, pero tiene una hemiparesia del lado izquierdo. Bueno, parece que va a iniciar el vuelo, pero tiene una disminución de la fuerza y tiene del brazo y de la pierna izquierda. Y esto lo sabemos porque aquí, no sé si alcancen a ver, tiene el reflejo de Babinski. Este es el reflejo de Babinski. ¿Sí? Entonces, bueno, es abrir los dedos así como en abanico, así como ven acá. Se abren los dedos con la estimulación de la planta del pie. Entonces, la respuesta plantar normal va a ser la flexora. Esto que ven aquí es lo que pasa normalmente. Lo anormal es que el dedo gordo se vaya hacia arriba. Esa es la respuesta plantar anormal. Y esa anormalidad significa daño frontal contralateral. Es dato de neurona motora superior. La forma de explorarlo es con un objeto romo yendo del talón hacia el nacimiento del dedo grueso, siguiendo más o menos esta línea. Con un objeto romo que no le lastima al paciente, hacemos esto así,
suavemente, y entonces la respuesta extensora es el signo de Babinski. Bien, eso es el signo de Babinski. Ahora, aparecen también más adelante los sucedáneos del Babinski. Los sucedáneos del Babinski, que son el Shadok, Gordon y Oppenheim. Shadok es, con todos vamos a obtener la misma respuesta patológica, que es la extensión del dedo pulgar o del dedo gordo. Y entonces tenemos acá la estimulación de la cara externa del pie. Ahí lo voy a hacer con la uña, vean. Y el otro lado. Este se llama Shadok. Si yo provoco un apretón en la pantorrilla, en la parte posterior de la pierna, tengo la misma respuesta patológica, se llama gordo. Ahí lo voy a hacer. Y la misma respuesta está extensora. Gordo. Por último, el Oppenheim, froto con mis dedos sobre la espinilla de arriba hacia abajo, en ese sentido, y ahí también tendré la respuesta patológica. Es menos intenso el de este lado. Es más intenso. Bien. Al final sumo Doctor, lo que sería... Sí. Una pregunta, ¿y esos sucedáneos nos indicarían una afección más grave o solamente es otra forma de explorar la Babinski? No, solamente es otra forma de explorarlo. Ah, ok. Gracias, doctor. Y hay otro más que se llama Stransky, pero sí, son reflejos sucedáneos, así vienen. Pero con que tengas Babinski es suficiente. Eso es así como, no tanto que sea más grave, sino solamente son formas diferentes de obtener el reflejo, ¿no? Muy bien. Sumamos al final, sumamos todo. Entonces tengo disminución de la fuerza, alteraciones en la marcha, cambios en los reflejos de estiramiento muscular y la presencia o no de espasticidad en el caso de neurona motora y rigidez en el caso del síndrome extrapiramidal. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Nada, ¿todo bien? Doctor, una pregunta. Sí. En la rigidez había comentado que era signo de rueda dentada, más bradiquinesia, más que otra cosa. En el síndrome En los síndromes extrapiramidales. Extrapiramidales, el primer dato es la rigidez, con el signo de rueda dentada. Cuando platicamos de enfermedad de Parkinson, vamos a ver que el diagnóstico se tarda, y el paciente tiene Parkinson, pero se tarda porque no aparece el temblor. Cuando cualquier persona no dedicada a la salud, ve a una persona que tiene temblor en una mano, le aconseja ir a ver al doctor porque tiene Parkinson. O sea, todo el mundo diagnostica el Parkinson por el temblor. Pero hay personas que mucho tiempo antes que el temblor empiezan con la rigidez. La rigidez, que es la rueda dentada, te va a dar el segundo dato intermedio que se llama bradiquinesia. Por ejemplo, cuando tú ves un paciente que tiene ya como 6 meses con Parkinson, pero no tiene temblor, al caminar solamente balancea un brazo, no balancea los dos. Es decir, empieza a caminar con un brazo más pegado al cuerpo. Eso es por la rigidez. Y entonces, eso es el primer dato. Después ya aparece, y la rigidez te da bradiquinesia, te mueves menos. Inicialmente un brazo, pero cuando ya se generaliza el Parkinson, pues ya no te mueves menos todo. El temblor aparece un poquito más tardíamente en la enfermedad de Parkinson. Pero son los 3 datos que no se nos deben de olvidar, que es la rigidez, bradiquinesia y temblor, síndrome extrapiramidal. Sí, doctor, gracias. Bien. Doctor, No. disculpe. Dime. Es que creo que ya me confundí un poco sí se puede diferenciar entre el síndrome de neurona motora superior y el síndrome de neurona motora inferior clínicamente. Sí, clínicamente sí. Pues tienes un paciente que, bueno, para empezar,
Imagínate, vamos a ver, neurona motora inferior. El paciente tiene un accidente en la carretera y tiene una lesión medular, ¿sí? Tiene una lesión en la médula cervical. Entonces ese paciente tiene una cuadriplegia, ¿sí? Tiene cuadriplegia. Cuando tú ves los reflejos con el martillito, va a estar hiporrefléctico. Va a tener tono suave, suelto, ¿sí? Entonces ahí estás viendo que es un neurona motora inferior. Es una sección medular, cervical o dorsal. Entonces, pero vamos a poner cervical para que explique la cuadriplegia. Entonces está cuadripléjico y puede estar o no estar alerta. Bueno, vamos a poner está alerta, está cuadripléjico, no se puede mover, no tiene ni contractura mínima. Tú con el martillito reflejos buscas y está arrefléctico o muy hiporrefléctico. Y no tiene Babinski. Eso quiere decir que es neurona motora inferior. Ahora, si tiene una lesión cerebral, entonces generalmente también puedo estar cuadripléjico por la lesión cerebral o hemipléjico, pero tiene reflejos aumentados. O sea, tú le pegas con el martillito y aumenta los reflejos y tiene Babinski, cosa que no pasa cuando hay daño medular. A veces nos podemos confundir. Por ejemplo, lo más común en donde hay algo de confusión es un accidente automovilístico donde el paciente es politraumatizado. Independientemente de que traiga alguna fractura en extremidades, trauma abdominal, lo que ustedes quieran, pero es politraumatizado. Entonces tiene traumatismo craneoencefálico y daño medular. Entonces puedes tener datos medio de los dos teniendo. Pero evidentemente sabemos que un politraumatizado pues puede tener varias lesiones en diferentes partes. Pero clínicamente sí se puede diferenciar entre un neurona motora superior y neurona motora inferior. Por lo regular, el neurona motora superior, ¿vieron el caso de que estuvimos viendo los reflejos de Babinski y los sucedáneos? ¿Sí? Fíjense, tiene daño bilateral, pero era más del lado izquierdo y menos del lado derecho. Es un paciente que puede tener a lo mejor una hemorragia. Ahorita os voy a mandar una imagen. Puede tener una hemorragia cerebral del lado derecho que me da una hemiplegia izquierda. Pero la hemorragia ha crecido tanto que ya comprimió el cerebro contra el lado contrario y me da una hemiplegia derecha. O sea, hace una cuadri al final del tiempo, pero por una neurona motora superior. Ese paciente tiene todos los positivos del Babinski, los sucedáneos de Babinski, además está cuadripléjico. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si la lesión no es cerebral? Esta lesión es cerebral, pero si no fuera cerebral, no tendría Babinski, no tendría tantos reflejos, o sea, estaría hiporrefléctico. Pero sí se puede diferenciar. Vamos a ver más adelante, en los ejemplos que tenemos ya de la patología, van a ver varias cosas, ¿no? Gracias, doctor. Sí. ¿Algo más? Denme un segundo. Es que estoy buscando una imagen que les voy a compartir ahorita. Para explicar por qué neurona motora superior Doctor, ¿sí? Adelante. y en la debilidad por somatización o psicógena se tiene que hacer el signo de Hoover, pero ¿en qué consiste? ¿De qué? ¿De encima?
El signo de Hoover o Sí, cómo se hace la diferencia. Bueno, hay muchas pruebas. Déjame ver. 8, 9, aquí. Sí, hay muchas pruebas para poder ver los casos de la somatización. Durante muchos años nos ha tocado ver pacientes, pero increíbles. Hay síndromes increíbles, hay crisis convulsivas o crisis epilépticas focales que son conversivas, con hemiplegia, pero la hemiplegia franca. Y bueno, la experiencia te va diciendo que la paciente, que está muy tranquila, que está muy contenta, lleva 20 días hemipléjica, no se puede mover de la mitad del cuerpo, pero está tranquila, no se desespera ni nada, pues es una paciente que seguramente es algo conversivo, ¿no? Entonces, eso pues te lo va dando. No recuerdo ahorita cuál sea el signo que me dices tú te lo sabes, a ver si me acuerdo, dímelo, ¿no? Se supone que el médico tiene que sostener con sus 2 manos los talones del paciente y le tiene que flexionar las piernas. Y bueno, se flexiona la pierna y tiene que sentir el médico en la pierna contralateral la fuerza de apoyo para poder hacer este movimiento de flexión en la pierna contralateral. Y ya esa fuerza que siente el médico voluntaria del paciente nos dice más o menos que sí hay fuerza, pero es más o menos por somatización simulada. Claro que no sí. Fíjate que es la palabra así de simulada es bien difícil, ¿eh? No creas que es tan simulado. Más bien es algo, sí, conversivo, es un bloqueo de la mente, pero muchas veces parece muy real. Y sí, tienes razón, esa prueba no me acordaba, pero va de acuerdo a la sensibilidad del paciente, del médico, que tenga la destreza de poder comparar. Por eso siempre es comparativo un lado con el otro. Y sí, también puedes dejar caer el brazo sobre su cara, levantas la mano, se la dejas caer, y la mayor parte de las veces cae muy fuerte, pero no sobre su cara, sino se va hacia un lado. Pero sí hay forma de sospecharlo. Sin embargo, pues tienes que hacer todos los estudios porque no puedes llevarte sorpresas, ¿no? Recientemente tuvimos una paciente así, con crisis focales y además hemiplegia de mucho tiempo, 25 años la chavita, y se fue contenta así con su hemiplegia. Quién sabe qué haya pasado después de eso. Bien, les mandé una imagen, no sé si ya la recibieron. Ya, doctor. Ya, doctor, ya. Okay. Es un EBC hemorrágico, entonces da en un lado del cerebro, pero sin embargo, si ven la línea media está desplazada al otro lado, lo que quiere decir que ya tendrá síntomas de ambos lados, evidentemente mucho más de un lado, que es el inicio de la lesión, pero del otro lado, pues ya está con compresión y también va a dar síntomas. Por eso es diferente, a lo mejor el Babinski más marcado de un lado que del otro, la hemiparesia más marcada de un lado que del otro, etcétera, ¿no? Entonces, eso es cuando confundimos con lesiones medulares, pero sí se puede diferenciar clínicamente entre neurona motora superior y neurona motora inferior, ¿no? Vamos a dejar la sensibilidad para mañana, la sensibilidad también es padrísima. Entonces, pues, buen día, chavos, nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. mañana. Hasta luego, Hasta doctor. mañana, doctor. Buen día. Gracias, doctor.